Este es su programa para conectar con la salud, la calidad de vida y el bienestar. Hoy tenemos la cabina a toda capacidad, señores. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando? Sí, está pasando de todo un poco porque nos llegó el momento donde nosotros habíamos esperado poder analizar temas que también están entre la controversia y la evidencia. Uno de esos temas es el uso medicinal del cannabis. Para que usted lo entienda mejor, el uso medicinal de la marihuana. Para esto, hemos invitado a este panel al doctor Julián Rodríguez, especialista en medicina paliativa, al doctor Rommel Morel, quien es internista e intensivista, y al licenciado Hernando Ramírez, quien es nuestro psicólogo. Así que, señores, ustedes todos lo conocen, son amigos de la casa, pero ellos están así como que serios. Vamos a ver, doctores, cómo se sienten y buenos días. ¿Qué cosa, señora? Yo no sé si el tema o qué es lo que está pasando. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es más que un placer pues estar con ustedes compartiendo en este tema tan importante que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que más que un privilegio estar compartiendo ese tema con ustedes. De igual forma, muy buenos días, agradecido también por la invitación. Y sí, realmente es un tema que uno quizás se siente un poquito tenso de lo que podemos y no podemos decir aquí, porque de por sí es algo muy controversial y vamos a ver cómo nos va. Sí, definitivamente es un tema que mueve pasiones y que viviendo en un país tan conservador, pues aprieta. Sí. Qué bueno que Saludando puede generar este tipo de mesas y es lo que queremos, solamente poder verlo desde la perspectiva no de la pasión, no de la euforia, mucho menos del dramatismo mediático que se ve allá afuera, sino desde lo que piensan y desde cómo nos acompañan cada uno de los especialistas. Cada vez más países abren el debate sobre el uso del cannabis, sobre todo con fines médicos. Recientemente escuchamos la noticia que ustedes van a ver en pantalla sobre Farruko, quien en Puerto Rico pues tiene toda una industria medicinal de productos que son para pacientes que tienen algún tema de salud, ya sea física, emocional o mental. Sin embargo, también en un momento el Big Papi, ya conectando con nuestra gente, pues también lanzó un cigarrillo que está basado totalmente en cannabis. Él alegaba que le ayudaba a dormir mejor, con el estrés, y por ahí se iba. Ahora, aterrizando el tema aquí, el que quiera iniciar, lo voy a dejar así como que libremente. Empecemos con entender el cannabis y realmente su uso medicinal. Primero que nada, en primer lugar, mejor dicho, el cannabis hay que entender que es una planta de la especie Cannabis sativa que tiene que su principal componente es el THC, que es tetrahidrocannabidiol, que ayuda o que provoca efectos psicoactivos como relajaciones y esas cosas, ¿no? Es como y de ahí se saca también el aceite de CBD, que es cannabidiol, y se extraen diferentes cosas que para utilizarlo como uso medicinal, porque es menos psicoactivo como tal. Sí, como decía Julián, realmente es una planta hay que verla como una moneda con dos caras. La parte quizás que más conocemos, que son los efectos más estimulantes, de euforia, de fiesta, es el THC que él mencionaba, y los efectos más probablemente medicinales, que son los que nos interesan más, vienen dados por el CBD. Pero aparte de esos dos, hay toda una gama más de cepas que así como por aplatanarlo, como uno dice, así como hay diferentes tipos de yautía, así hay diferentes tipos de marihuana también, de plantas. ¿En qué se diferencia el uso medicinal del uso recreativo de estos tipos que ustedes pues han mencionado? Yo creo que lo primero, y era de lo que iba a hablar cuando me tocara a mí la participación, tenemos que diferenciar bien lo que es un uso medicinal, que es lo que nos interesa a nosotros, uno recreativo. Me parece que aquí ninguno de los dos está permitido. Exacto. Sí. Y el problema justamente viene cuando queremos verlo todo como recreativo. Sí. Sin embargo, aunque no esté permitido, sí recibimos, pacientes que están aquí de visita, que vienen de retirada, que ya el uso de los cannabinoides son, parte de su receta médica habitual. Entonces, de repente, como personal de salud, aunque no lo recetamos nosotros ni nada, nos vemos nos enfrentamos a la realidad de ¿cuál es la indicación de este paciente? ¿Cómo hacemos? ¿Tengo algún sustituto aquí disponible en nuestro mercado que sea legalmente aceptado? Entonces, sí es una disyuntiva que nosotros nos enfrentamos. Y nos crea otro problema, porque esa persona que viene recetada de fuera
son los primeros promotores. Exacto. Porque yo le digo, ay, tengo un dolor de espalda, tengo lo tuyo. Mira, quédate con este medicamento mío para que tú lo uses. Exacto. Y no tienen el seguimiento, como dice el doctor, necesario. Y menos mal que... Sí, perdón. Sí, ni sabemos si es lo que necesita esa persona. Sí. Hay algo que puntualizar y es lo que hace tan difícil el hecho de indicar el cannabis como tratamiento en cualquiera de sus formas, y es que la respuesta es muy individual. O sea, no hay dosis específicas, no tenemos un límite de dosis para yo decirle hasta aquí es seguro, ya después de ahí probablemente tengamos consecuencias fatales o no. Entonces es muy individual y cada quien, o sea, porque depende de los efectos que tiene en la persona y cómo lo asimila. Entonces la respuesta puede ser tanto beneficiosa como no. Algunos sí se pueden sentir muy eufóricos, mientras otros se puede, incluso como tratamiento, quizás para una depresión, puede incluso hacerlo peor. Yo creo que radicaría fundamentalmente en la prescripción, o sea, en el propósito que se vaya a utilizar, en el control y en la supervisión médica estrecha que tenga ese paciente. Lógicamente, si es una medicina de uso medicinal, pues lógicamente la preparación que es individualizada, como decía el doctor, el historial que tenga ese paciente, y también pues muchas veces tiene más aumento en la preparación de CBD más que la THC, que es ya lógicamente como uso recreativo, pues no hay un control de dosis, se usa de forma lúdica, o sea, y eso provoca que al final pues tenga más adiciones negativas que beneficios en sí. Doctor Julián, y desde la medicina paliativa, ¿en qué casos el cannabis es como una opción terapéutica para sus pacientes? Mira, realmente actualmente salió un estudio para personas con fibromialgias. Inclusive vienen diferentes presentaciones de cannabis, viene en parches transdérmicos que se usan mucho para pacientes con fibromialgias. Náusea y vómito por quimioterapia, como hay unos cannabinoides sintéticos como dronabinol, nabilona, que se utilizan también que como tercera línea, doc. Se ha utilizado, que también estudios más recientes demostró que sí era beneficioso para el insomnio, para la pérdida de peso y aquesia, porque lo que hace es que reduce la movilidad intestinal, haciendo que por el paso del intestino que se absorbe, el alimento o los medicamentos puedan ser mayormente absorbidos y así ganar. O sea, tiene sus usos. Por ejemplo, para los dolores crónicos, no oncológicos, también se ha utilizado, pero como forma de coadyuvantes, ¿no?, a los tratamientos tradicionales como tal, no de primera línea, sino con, bueno, vamos a suponer, tengo un opioide, o dígase una morfina, y yo tengo que hacer un coadyuvante con una pequeña dosis de CBD, y entonces también demuestra que ha presentado mejoría. Todavía es muy pronto para demostrar la seguridad y la eficacia, pero sí es muy subjetivo. Hay personas que les va muy bien y hay otros que no les va muy bien. Hernando, en este punto, el factor también depresivo, psicótico, que en cual también se aplica el uso del cannabis, todavía no se lleva a cabo tal vez directamente en Dominicana, pero me llamó la atención lo que usted decía, el hecho de ser familiar, que si tiene acceso fuera del país y trae aquí, pero no solamente lo usa el que tiene un tema patológico, alguna enfermedad, sino que alguien lo usa por experimentar de manera recreativa y tiene ese exceso. La dependencia de esto y con ello, ¿qué trastornos también podía traernos a nivel psicológico y emocional? Si no me equivoco, se ha encontrado que es altamente adictivo. Entonces sí puede crear dependencia. Y por la misma línea que mencionaba el doctor, cada quien es diferente. Si sabemos que hay riesgo de psicosis, si sabemos que no sé si está ya contraindicado en sí, pero no es recomendable que lo usen adolescentes, que lo usen personas con predisposición a ciertas condiciones mentales, porque las empeora. Sí, un paréntesis ahí. Hay mucha evidencia a favor de que el trastorno bipolar no es una causa, pero sí hace que las crisis debuten con mucho más frecuencia y a más temprana edad. Entonces, sobre todo los episodios maníacos. Sí, sí. También hablamos recientemente de la esquizofrenia, que también se dice que viene del alto consumo no medicinal. Exacto. Y hay un estudio reciente, o sea, salió un estudio de eso, como se hizo prueba de
jóvenes que consumían deliberadamente el cannabis y aumentó el riesgo de esquizofrenia en niños. Sí. Con esto Hernando iba a agregar algo. Sí, que tenemos que tener cuidado con esas predisposiciones y cómo eso puede afectar al individuo. Y volvemos a lo que dijo el doctor. Cada caso es diferente. Sí. Yo no voy a reaccionar igual a como él podría reaccionar al medicamento, y por eso el seguimiento médico tiene que ser muy estrecho, muy específico. ¿Qué tan importante es la vigilancia médica y la dosificación exacta, como ustedes han llamado la atención? Sí, mira, el hecho, nosotros mencionamos estudios, pero son estudios que desde el punto de vista quizás de un rigor científico no son de muy alta calidad, por eso mismo, porque no hay dosis. Lo que sí tenemos que saber desde el punto de vista médico como tal, o sea, estamos hablando de esto, de la marihuana, pero hay indicaciones médicas que ya están aprobadas incluso por la FDA, o sea, hay enfermedades que es un tratamiento aprobado y completamente legal, que eso quizá debería abrir un poco las puertas en nuestro país. Y las principales de estas son las náuseas inducidas por quimioterapia, como mencionaba Julián, con un acápite aclarando, y es que la evidencia de donde sale eso fue comparado con quizás medicamentos para náusea y vómito o sea, más antiguo que lo que tenemos disponible ahora. Que probablemente si los comparamos, la marihuana o el cannabis no necesariamente va a ser superior. El otro es la epilepsia, pero por epilepsia tenemos que entender que no es cualquier persona que convulsiona. Son tipos específicos de epilepsia, sobre todo infantil, que son epilepsias ya refractarias. Entonces, esos dados indicaciones médicas sí tienen una aprobación formal por la FDA. Hay otros usos, como enfermedades neurológicas, el Parkinson se está estudiando, esclerosis múltiple, y los resultados son un poco mixtos hasta el momento. Yo me siento así como bendita entre los hombres hoy y con este tema, así que nos están dando muchísima luz. Yo sé que ustedes también quieren seguir escuchando la opinión de los doctores. Vamos con el tema de los padres, los adolescentes, el acceso al cannabis, o si realmente el hecho de promocionarlo como medicinal es el fin último de este. Ustedes no se muevan de ahí. Cannabis medicinal entre la controversia y la evidencia. Tenemos expertos que nos ayudan a entender un poco desde la realidad médica, sin apasionamientos, este tema que también yo sé que usted ha discutido tal vez en casa, con amigos, que ha opinado incluso en las redes sociales, pero que tal vez a veces no se atreve a hablarlo tan en público. Antes de irnos a la pausa, comentábamos el hecho de ese acceso que también están teniendo los jóvenes. Lo tenemos como un uso medicinal el cannabis, ¿verdad que sí? Sin embargo, le llega a una población que tal vez no tiene toda, usted me va a ayudar aquí si estoy utilizando, y perdónenme la palabra indicada, toda la capacidad, el manejo o la fuerza de voluntad de no ceder ante ciertas tentaciones, y después que lo usan, entonces no hay marcha atrás. Sí, es el gran riesgo que tenemos con los adolescentes. Y en este punto que lo usan en el vape igualmente. Y hay padres, escucho padres por ahí, señores. Sí, es uno de los efectos adversos que se ven. Todavía no está delimitado, porque como tú dices, el vape usualmente viene con algún otro tipo de producto, entonces científicamente no se ha podido demostrar que una consecuencia directa de la marihuana, pero sí la inhalación de la misma sí se ha visto a cuadro de compromisos respiratorios. ¿Sabes qué? Bueno, me voy a salir un poquito de mi país. En Colombia, cuando yo vivía en Colombia, sí venía de diferentes presentaciones. Venían de vape, venían para quemar la hoja, que se entraba uno vape especialmente para quemar la hoja y funcionaba como vape. O sea, como directa, más orgánica. Como directo. No necesita sintetizada. Exacto, tenían la cosa, yo no sé qué, la manguera, no sé cómo llaman a eso. La juca. La juca. O sea, diferentes presentaciones, y la mayoría eran jóvenes, ¿no? O sea, como el mundo... realmente, si se dan cuenta, la mayoría que se interesa por la marihuana son jóvenes. Sí. O sea, la mayor población. Entonces, ¿ahí hay algún factor de por qué el joven? Tal vez ese factor de dependencia, no sé. Por el poco control de impulso, es propio de la edad. La búsqueda de esa gratificación inmediata, que también es propio de la edad. ¿Y el manejo de los padres con situaciones como estas? El manejo de los padres. Situaciones como esta. ¿Qué pregunta? Sí, si nos vamos a los temas psicológicos, tienen que ver vienen muchos, la mayoría,
desde el núcleo familiar. Siempre queremos hablar de prevención. A mí me gusta hablar más de prevención que de intervención. Porque ya cuando estamos con un adolescente o un adulto joven bajo dependencia, pues es difícil sacarlo de ahí. No es imposible, pero es difícil. Porque el nivel de gratificación que te dan estas sustancias no se equipara casi con nada. Exacto. En ese mismo aspecto quería mencionar, o sea, biológicamente, el cannabis hace un efecto en nuestro organismo a los 40 segundos del tener contacto con él. Y es la droga que más rápido tiene efecto, más que cualquier otra. Y el hecho es que es una droga liposoluble. Eso hace que se absorba muy rápido en el cerebro y en todo el cerebro, sobre todo en la corteza prefrontal, que es la que está más asociada entonces con los cambios de comportamiento, con esa sensación de bienestar, de fiesta. Y eso hace que obviamente el público joven sea como el target más idóneo para eso. ¿Cuáles son los riesgos y los límites ante esta realidad que tenemos, que tal vez en nuestro país todavía vamos a tener debates legales, debates más científicos, pero hay una realidad allá afuera y no vamos a también hablar de las noticias recientes que hemos visto en fines de semana pasado con personas reincidentes en el tráfico de cannabis, o sea, de marihuana o alguna otra sustancia? Entonces, más allá de lo que pueden especificar la ley, hay una realidad social que se está viviendo. ¿Dónde pone cuáles son esos riesgos y límites que ustedes entienden? Yo creo que uno de los riesgos es la desinformación. La desinformación, porque el cannabis y la marihuana nos la venden como lo más inofensivo que existe en el mundo. Entonces, lo que yo pienso, no es algo, no es algo de estudio ni nada de eso. Lo que yo pienso es que puede pasar lo mismo que con el vape. Cuando vino el vape, los cigarrillos electrónicos, no, esto es la solución a los fumadores. Pero cuando tú te metes, qué sé yo, como yo he recibido adolescentes que se meten en 15 minutos 200 jalones de eso. Exacto. O sea, te está destruyendo. Entonces se crea la idea en el consciente colectivo de que eso es inofensivo, que es lo más sano, que es natural, que viene de la tierra. Y tienen un uso y un abuso extremadamente alto. Exacto. Y todo en exceso sabemos que hace daño. Exacto. No, y esto debería ser también un llamado a las mismas autoridades, porque aunque no está permitido, todos nosotros en nuestro diferente, o sea, nosotros tres en los diferentes ámbitos que nos manejamos, recibimos pacientes que están consumiendo, que han consumido. Entonces, uno no lo sabe, pero el acceso está ahí de alguna forma. O sea, es una droga que está aquí ya, que está, entonces quizás trayendo el tema sobre la mesa y poniendo normativas de regulación, quizás disminuya ese uso off-label o abusivo que se tiene, y quizás con prescripción e indicaciones podemos controlar un poquito más el acceso que tienen ya esos grupos que lo están teniendo. Jóvenes en las universidades, muchos de nuestros jóvenes estudiantes están consumiendo marihuana. Inclusive, si me siento muy estresado y tengo un examen mañana, eso, y lo escuchamos en los pasillos como algo. Y no solamente lo escuchamos, y no nos vamos a entrar más allá porque hay un punto. No me venga usted a decir que todo el que ha ido a Nueva York, por poner un punto específico, sabe a qué huele. Entonces aquí ya estamos, incluso uno pasa por sitios aquí y ya uno sabe. Aunque no hayan consumido. Sí. Exacto. Pero saben que eso huele. Eso es como el que come arenque. Exactamente. En este punto vamos a entrar a nuestro segmento de mitos y realidades. Son esas creencias populares que se han diversificado y se sostienen, y ustedes tienen la misión de decir qué tan ciertas o qué tan falsas son. El primer mito del día de hoy es: el cannabis medicinal no tiene efectos secundarios. Bueno, yo diría que todo en la vida tiene efectos secundarios, ¿no? O sea, no hay ni un solo ni aunque se use como medicina, también tiene su efecto secundario. Hasta los medicamentos que nos ponemos de día a día también tienen su efecto secundario. Lo que quiero decir, en resumida cuenta, que sí, tiene su efecto secundario por donde quiera que lo pintes. Sí, el principal que más se denota es sobre todo que afecta la parte cognitiva y la memoria. O sea, la capacidad de recordar cosas. No solo durante el periodo que está usando la droga, sino quizás cosas más anteriores que se pueden simplemente borrar del sistema, como uno dice. Y tiene efectos cardiovasculares también. Entonces esos estudiantes que lo usan antes del examen para bajar el estrés. Es paradójico porque también mencionamos el sueño y se ha visto que sí duermen más, pero con un REM muy afectado. O sea, un sueño no efectivo, un sueño que no repara, que no descansa. Entonces es una peor calidad de vida a largo plazo. Sí. Y
Y en embarazadas también se ha asociado con afectación del feto. Exacto. El segundo mito del día de hoy, empezamos aquí por el licenciado Hernando. Y creo que ya fueron hablando de esto. Si es natural, y como es natural el cannabis, eso no hace daño. Sí, es muy relacionado al primer mito. Sí, es un mito, un misconception que hay en el consciente colectivo, decimos de nuevo, de que entendemos que viene de la tierra, que es sano, que no nos va a hacer nada. Pero sí tiene, los estudios han demostrado que tiene efecto dañino. Sí. O sea, probablemente, para no... porque tampoco debemos sanatizar como los beneficios. Nosotros venimos de fábrica con unos receptores que se llaman endocannabinoides. O sea, nuestro cuerpo, desde que nacemos, está listo para recibir ya la sustancia de cannabis. Entonces ahí viene la paradoja. Quizá eso estamos llamados de siempre a consumir eventualmente. Y se ha visto, por ejemplo, la gente que corre o hacemos ejercicio, después de eso, que nos da como ese rush de adrenalina, ya sabemos que probablemente no sea debido a adrenalina, sino a la activación de esos receptores como cannabinoides. Entonces, esa sensación que tenemos luego de una buena sesión de ejercicio, quizá esa sensación de un high de cannabis. Y eso es como un tema a valorar. Aquí un tercer mito: usarlo una vez no genera consecuencias. Son 10, eso para probarlo, eso es un dolorcito que me lo trajo el tío. Pues, es que eso es muy general, porque dentro de lo sí, muy generalizado, porque dentro de los efectos también tiene que afecta, como dijo el doctor, el sueño. Por ejemplo, yo lo uso una vez y manejo y puedo chocar, puedo quitarle la vida a otra persona, puedo perder mi vida. Exacto. Entonces hay que ver. O sea, no va a crear una dependencia, pero sí la persona va a buscar como esa sensación igual que con todas las otras. Pero ahí no vamos a lo individual. Exacto. Hay personas que nosotros hemos visto que han dicho, yo lo usé una vez y ya no no le se interesa pudo nada, desenganchar. también. No se pudo desenganchar. O sea, es lo que hablamos del tema individual. Pero a nosotros, entiendo yo, a nosotros no nos gusta generalizar. Tú sabes que yo pues, me van a acusar, ¿no? Pues, lo que pasa es que como yo manejo dolor, no, o sea, tengo mi respeto con ese tema. Y libremente, porque esa es la idea de que Exacto. Por ejemplo, tengo pacientes, o sea, si vamos a eso, todo, inclusive los opioides, dígase morfina, oxicodona, hidromorfona, metadona. Bueno, metadona es la que menos efecto tiene porque ayuda para sacar a gente, personas adictas. Pero fentanilo y esa cosa son muy adictivas como tal, ¿no? O sea, unas más que otras. Pasa con lo mismo con el cannabis como tal. Creo que siempre y cuando sea supervisado, o sea, no quiero que me crucifiquen pensando que estoy aprobando o desaprobando dichas sustancias, sino que siempre y cuando sea supervisada, que sea algo que le llamamos start low, go slow, que es iniciar con la dosis mínima efectiva. Por ejemplo, mira, voy a decir algo. A mí me diagnosticaron trastorno de adaptación cuando yo estaba allá en Colombia. Y me pasaron de psicología a psiquiatría. Y en psiquiatría me indicaron cannabis. Pero ¿qué hacía? Eso era un centro, me reservo el nombre, médico, que ellos formulaban el cannabis ahí mismo. O sea, uno se sabía la trazabilidad que tenía, la eficacia. Y la forma en la que te iniciaban era, bueno, inicia con 4 dosis esta noche. 5, tú vas titulándola. O sea, en medicina también titulamos titulación analgésica, que ese paciente que es virgen de opioides, pues nosotros lo titulamos, lo vamos ahí meramente hasta que sea efectivo, ya paramos ahí, hacemos la conversión vía oral y le damos esa misma dosis vía oral al paciente de una forma segura. Y te voy a decir, o sea, yo nada más lo hice una sola vez. O sea, 2 veces y jamás y nunca, o sea, lo voy a utilizar. Pero es un uso medicinal. Es un uso medicinal, o sea, era un uso medicinal preparado por un centro médico, o sea, aprobado por todas las leyes. Pero es siempre es el propósito y el uso que se le dé y la vigilancia estrecha. O
O sea, inclusive yo tengo pacientes que van a mi consulta que son adictos al tramadol. Pero a mí me utilizan como médico shopping y yo voy en contra de eso. Doctor, yo quiero que tú me indiques tramadol de 100 miligramos cada 6 horas intramuscular. Yo lo puedo mover a morfina, que es 10 veces más potente, o oxicodona de 12 veces. Y el paciente no, es esa la que me funciona. Sí. Entonces, ¿entiendes? O sea, creo que en cuanto a esa sustancia hay un riesgo de adicción independientemente. Entonces, en el manejo del dolor, en el paciente, sobre todo también en el manejo de ese paciente terminal, entendemos que sí, en el manejo de pacientes también críticos, que el uso medicinal pues es totalmente aprobado, que es lo que hemos estado poniendo y en los claro. casos, o sea, yo mencionaba ahorita esos casos de ese tipo de epilepsia refractaria. Son casos que lo van a sufrir niños y aquí tenemos pacientes, o sea, no estamos hablando de enfermedades que se dan en Asia, en Suecia, o sea, tenemos pacientes así y deberíamos tener esa opción terapéutica que es mucho más efectiva porque son pacientes que ya están en 4 o 5 medicamentos para evitar que convulsionen y como quiera convulsionan, entonces le compromete mucho la vida y la función cerebral a largo plazo, entonces hay que poner el tema sobre la mesa con las autoridades y ver un punto medio donde sí podamos ofrecerle esa opción terapéutica a los pacientes. Los productos naturales que se venden por ahí, insisto aquí porque hemos mencionado mucho el tema de que nos venden como que es algo medicinal y ya sabemos que hay un fuerte impulso del marketing que se hace. Y aquí vuelvo al tema que tal vez también despega un poquito más este programa de hoy. Las noticias de artistas como Farruko, que lo sigue una alta población. Ok, él ha defendido el hecho desde que esto es puramente medicinal, cómo van a tener acceso las personas, pero también que esto genera un movimiento económico en Puerto Rico, su país, que es donde tiene las, ¿cómo se diría?, los cultivos como tal. También escuchar a personas como David Ortiz, me ayuda con la depresión, no nos da también el punto donde el marketing es lo suficientemente fuerte para incidir en temas de salud y que esos jóvenes de los que estamos hablando, o adultos también que se hacen dependientes de, pues justifiquen su uso en personas como. Sí, hay un riesgo alto. O sea, y también el riesgo está altísimo porque también hay que ver a qué público ellos lo están dirigiendo. O sea, para que eso natural sea, eso no pasa nada. Sí. No, y lo que mencionamos, por eso Julián y hacía la aclaración al principio. Si es medicinal, verifique. O sea, si lo va a obtener de cualquier vía, debe ser alto en CBD. Si le están dando algo alto en THC, usted va a tener todo el efecto recreativo, de euforia y eso, y nada de lo medicinal. Entonces, sí son cosas que, porque al final son cosas que se dan naturalmente. O sea, eso no lo podemos quitar. Es un producto realmente natural, pero las plantaciones de esa persona que tú mencionabas y todo el que hace plantaciones de cannabis puede ir modificando para que sus cepas sean más altas en uno más que otro. Entonces el que es medicinal debe ser alto en CBD y el que es más para gozo y etcétera, pues más alto en THC. Hernando, ¿qué signos de alerta puede tener una familia o alguien que esté cerca de una persona que es uso medicinal, pero realmente lo está utilizando para otros fines? Yo creo que va de la línea o de la mano de lo que hemos mencionado aquí, cuando hay afectación en el estado de ánimo. Lo que pasa es que son muy generales los signos y las causas pueden ser muchísimas. Pero sí, cuando hay cambio en el estado de ánimo, cambio en el patrón de sueño, hambre. Mucha hambre. Y que eso no es porque está en crecimiento. Exacto. Sí. Pero esto tiene también como efecto secundario el síndrome motivacional, que está relacionado al estado emocional. Entonces, cuando vemos que una gente no quiere hacer más nada, que se pierde ese estímulo a hacer cosas. Exactamente. Sí. Y es una droga que es muy social. O sea, es raro que alguien como por sí mismo vaya y se exponga a ella. Claro. Siempre hay como un entorno. Entonces, quizá en el ámbito familiar, chequear, obviamente, con quienes se están juntando nuestros jóvenes. Y voy a decir algo. Aquí estamos hablando directamente a los jóvenes. Pero yo mencioné a los adultos. Los adultos más jóvenes y los adultos también mayores están teniendo y están usando, o sea, y el consumo y de repente se vuelve hasta socialmente aceptado. Sí. Porque sí, porque fulano lo usa, porque tal escritor o porque tal persona que yo le tengo estima o es de influencia, lo está usando y no pasa nada. Exacto. Entonces aquí quiero
quiero poner un punto sobre la I y ustedes van entonces a tener la respuesta. ¿Realmente estamos justificando el uso medicinal del cannabis para entrarlo al mercado y que se consuma, o verdaderamente tenemos un uso medicinal evidenciado porque están en aumento los pacientes que lo necesitan? Realmente en una balanza, en base a la evidencia, quitando toda la parte subjetiva, el uso medicinal ahora mismo no justificaría abrir las puertas a que se use libremente la marihuana. No, o sea, ya tenemos suficiente problema con el alcohol. Exacto. Y sin querer promocionar el uso de este componente de manera recreativa. Yo soy una de las... teniendo el problema del alcohol, yo soy una de las personas que no me opongo tampoco a que se utilice de manera recreativa, pero de manera... ¿Qué te digo yo? Es complicado. El país no está listo. Este país por lo menos no está listo para utilizarse de manera recreativa, definitivamente. No tenemos la educación necesaria para utilizarla de manera recreativa. ¿Por qué? Porque ahí entramos al dilema que mencionamos ahorita. Está bien. Tú no lo vas a dejar, tú lo quieres usar, tú estás claro. Tú conoces las consecuencias del uso de esta sustancia de manera recreativa. Tú quieres usarlo de manera recreativa, pero tú quieres rendir en tu universidad. Pero esto es lo que te está afectando. Exacto. Esto está destruyendo tu familia. Sí. Esto te hizo chocar un par de veces. Entonces, hay que tener un grado de responsabilidad muy alto. Y por eso puse el ejemplo del alcohol. Que la gente dice, no, porque el alcohol hace más daño y es legal. Pero ¿cuántas personas no se nos matan al año por el uso de alcohol al volante? ¿Qué me garantiza que una persona que utiliza esta sustancia no se va a poner en un volante? ¿Y usted qué opina? Allá en casa también pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales como Saludando RD con doble D. Y para repetir todo esto que hemos vivido aquí, ustedes pueden ir a YouTube y claro, dar like, compartir y también pues seguirnos como Saludando RD. Y no puedo ir a esta pausa sin antes anunciarles que yo cada día visto de así, espectacular para todos ustedes gracias a Vicky Modas, ubicado en el segundo nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Nosotros vamos a una pausa y ustedes vayan a seguir a Vicky Modas. Volvemos en breve. Gracias por mantener la sintonía y ya. Hemos decidido aquí, fuera del aire, que este programa tiene segunda parte. No le vamos a decir cómo, pero va a tener segunda parte porque yo sé que ustedes también se quedaron allá con una que otra duda y vamos a salir a la calle, ustedes también van a ver en otro episodio, a preguntarle a la gente qué piensa de este tema. Y lo vamos a dejar con ustedes después que los doctores concluyan viendo qué nos dijeron. En esta parte final del programa del día de hoy, ¿con qué nos quedamos? ¿Hay forma de hacer un equilibrio entre la ciencia, la ética, la compasión en el manejo de la medicinal del cannabis? Sí, hay, o sea, siempre y cuando se haga, o sea, se sepa de dónde viene, esté regularizado, sea prescrito bien, o sea, también tiene su cosa mala como también su cosa buena, ¿no? O sea, es saber, o sea, yo digo que sería bueno el mismo Estado, ¿no? Quien implemente a la hora de hacerlo de la mejor manera posible y más segura posible. No sé, ¿qué opinas? No, y realmente entender, yo diría que lo principal es entender que no hay una forma de yo decirte qué efecto va a tener en ti. Y eso es lo que la hace más peligrosa probablemente que cualquier otra de las drogas, donde el efecto siempre va a ser dependiente de la dosis, pero va a ser el mismo. Mientras que la marihuana, el cannabis, en Julián puede tener el efecto bueno, en mí puede tener el efecto malo. Y no hay una forma de que sepamos antes de usarlo. Saber también que esos efectos probablemente duren mínimo entre 4 a 6 horas luego del consumo, que no hay forma de medir en la sangre. O sea, si alguien pensamos que está intoxicado
intoxicado, no tenemos una forma de saber qué tanto está intoxicado. Y el doctor mencionaba también el tema de los accidentes, y eso es una de las principales limitantes. O sea, podemos tener de repente personas que anden intoxicadas con marihuana, o sea, consumiendo marihuana, con cambios cognitivos, manejando, y que no tengamos una forma de regularizar eso. Y eso pienso que es lo que lo hace más peligrosa. Es una droga que no es inocua, tiene efectos en la memoria, cardiovasculares, respiratorios, y a los hombres, como siempre hay que asustarnos un poquito para que tomemos la cosa en serio, se ha visto mayor incidencia de cáncer de testículo también. Y no hay disfunción eréctil por ahí, porque ahí de una vez. Realmente no se describe esa parte, así que no puedo. Entonces, Hernando, aparte de que va a concluir con eso, pero yo quiero agregar el hecho, e insisto con lo que manejamos. Todos estamos o tenemos incidencia de ese familiar que vive fuera. ¿Cómo hacer? Pero el primo mío que está allá la usa y no... Pero yo te lo voy a mandar. Entonces, ¿cómo manejar todo eso desde ese aspecto psicológico? Claro que sí. Ya estamos en el cierre. Y pareciera que empezamos el tema. Y entiendo que manejamos el tema de manera objetiva y estuvimos de acuerdo. Tal vez para la segunda parte traemos un poco de conflicto. Tienen que tener claro que el cannabis alivia el dolor. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero no resuelve su vida, señores. Exacto. No resuelve su vida. La percepción que tenemos del dolor puede hacer que ese dolor se intensifique o sea menos doloroso. Entonces tenemos que también tomar la rienda de nuestra vida. No dejarle todo al cannabis, a los opiáceos, a la pastilla que el doctor recétame esto, recétame aquello. Eso no va a resolver el dolor. Exactamente. Por eso es que en cuidados paliativos nosotros hablamos que es importante manejar al paciente de una forma integral. O sea, está bien que uno medique, pero también apóyate con apoyo psicológico, inclusive hasta espiritual, ¿no? Claro. Para que el paciente tenga todas sus esferas tranquilas y así pueda salir a flote o adelante de una manera positiva. ¿Cómo conectamos con ustedes? ¿Aquí? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como dr.julián y me pueden buscar en Clínica Serenia. Bien, mi consulta está en el Hospital Metropolitano de Santiago, consultorio 1001. Yo estoy en Benestares, ahí en Villa Olga, en la calle Rafael Garrido 2A. ¿Y en las redes sociales también? En las redes sociales no se lleva mucho. En la de Benestares pueden acceder. La de Benestares sí, en esa pueden confiar, pero yo soy un charlatán. Y nosotros nos encontramos aquí, en la señal sin fronteras de Teleuniverso, cada día desde las 9 de la mañana. Recuerden, cada cosa que dijo nuestros especialistas invitados hoy, que quede con nosotros. Ese uso medicinal del cannabis tiene que ser con el correcto acompañamiento de especialistas que tengan la conciencia y el manejo integral de temas como este. Doctor Julián, doctor Morel, doctor Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos y saben que quedan comprometidos a la segunda parte de este tema para generar la controversia que hablaba y eso que fue el psicólogo, pero también para seguir llevándoles